Mi nombre es Mateo Vargas y tengo 48 años. La culpa es una cosa extraña. Se asienta en el pecho como una piedra fría. No es un dolor agudo, es un peso constante que te recuerda cada mañana lo que has perdido. Hoy, esa piedra se siente más pesada que nunca, casi insoportable. Soy arquitecto, una profesión que consiste en construir, en crear orden a partir del caos. Pero he vuelto a mi pueblo natal no para construir algo nuevo, sino para desmantelar el pasado. Estoy a cargo de la renovación del convento de Santa Catalina de la Sombra, un lugar que ha dominado el paisaje de mi vida desde que tengo memoria. El aire aquí dentro es denso y frío, huele a piedra húmeda, a polvo de décadas y a los fantasmas de oraciones olvidadas. Afuera, el otoño de las montañas pinta el bosque de ocres y rojos, pero aquí dentro, el tiempo parece haberse detenido en un perpetuo invierno. Los sonidos de mi equipo de trabajo, martillos y taladros, retumban en los pasillos vacíos. Crean un eco profano en las capillas silenciosas. Me encuentro en el antiguo lavadero del subsótano, una zona que no había visto la luz del día en casi medio siglo. Estábamos revisando los cimientos, planeando reforzar un muro que se había combado peligrosamente con el paso de los años. Fue entonces cuando uno de mis obreros, un joven llamado Javier, me llamó con la voz alterada. Había encontrado una piedra suelta en la base del muro, una que no encajaba con las demás. Me arrodillé sobre el suelo de tierra fría, la humedad traspasando la tela de mis pantalones. Detrás de la piedra había una pequeña cavidad oscura, un nicho deliberadamente oculto. Con una linterna iluminé el interior. Allí, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas, había un objeto. Era un rosario, hecho de cuentas de madera oscura y tosca, con una simple cruz de metal ennegrecido. Lo saqué con cuidado, mis dedos temblaban. Las cuentas estaban heladas al tacto, y un escalofrío recorrió mi espalda, uno que no tenía nada que ver con la temperatura del sótano. Reconocí ese rosario. Perteneció a Sofía, una de las 6 niñas. Han pasado 31 años. 31 años de silencio, de preguntas sin respuesta, de un luto silencioso que envenenó a nuestro pueblo. El peso de ese pequeño objeto en mi mano era inmenso, como si contuviera todos esos años de dolor. Un titular de un viejo periódico local, el Heraldo de la Sierra, brilló en mi memoria como si lo hubiera leído ayer. 6 jóvenes desaparecen del convento de montaña. La comunidad reza por su regreso. Rezamos, sí. Rezamos hasta que nuestras rodillas dolieron y nuestras voces se volvieron roncas, pero nadie regresó. Este rosario no era solo un recuerdo olvidado, era un grito desde el pasado, una llave a una puerta que todos creíamos sellada para siempre. Era la primera palabra de una historia que alguien intentó enterrar bajo piedra y silencio. Si crees que hay verdades que merecen ver la luz, sin importar cuánto tiempo haya pasado, te invito a suscribirte a este canal. Juntos escucharemos las historias que se niegan a ser olvidadas. En 1992, yo tenía 16 años, y la vida en nuestro pueblo giraba en torno a 2 cosas: el cambio de las estaciones y el repique de las campanas del convento de Santa Catalina. El convento no era solo un edificio en la colina, era el corazón de nuestra comunidad. Marcaba nuestras horas, consagraba nuestros matrimonios y bautizos, y nos despedía en nuestros funerales. Vivíamos bajo su sombra protectora, convencidos de que entre sus muros de piedra habitaba Dios, y que su benevolencia nos mantenía a salvo del mundo exterior. Yo era monaguillo en la iglesia del convento. Me sentía importante, vistiendo la sotana blanca y negra, ayudando al padre Miguel en la misa. El olor a incienso, a cera de vela derretida y a madera vieja de los bancos era el perfume de mi adolescencia.
Creía en la santidad de ese lugar, con la fe ciega y pura que solo un niño puede tener. En ese pequeño mundo seguro estaban ellas: Ana, Lucía, Carmen, Sofía, Elena e Isabela. Eran las joyas de nuestra comunidad, muchachas devotas de familias respetadas. Todas ellas participaban activamente en la vida de la iglesia. Sus voces claras y jóvenes destacaban en el coro dominical. Pero Isabela era diferente para mí. Éramos amigos desde que aprendimos a caminar. Habíamos compartido juegos, secretos y sueños. Ella tenía una risa que parecía capaz de llenar toda la plaza del pueblo, una risa que ahora solo existe en mi memoria. Recuerdo una tarde de verano, sentados junto al río, me confesó su mayor secreto. Soñaba con ver el océano, con sentir la arena bajo sus pies y oler el aire salado. Un sueño simple y mundano, pero para una chica de nuestro aislado pueblo de montaña era tan exótico como viajar a la luna. Me hizo prometer que algún día la llevaría. Fue una promesa que nunca pude cumplir. A finales de ese verano, el convento anunció el retiro anual del Inmaculado Corazón. Era un evento importante, una semana de completo silencio, oración y recogimiento, dirigido por la austera y respetada Madre Superiora Teresa. Las 6 chicas, incluida Isabela, se ofrecieron como voluntarias para participar. La comunidad lo vio como un signo de su piedad excepcional. Sus padres estaban orgullosos, nosotros estábamos admirados. Pensábamos que su devoción traería bendiciones a todo el pueblo. Vimos cómo entraban por las grandes puertas de madera del convento, sonrientes y serenas, listas para su semana de encuentro espiritual. Esa fue la última vez que las vimos. El último día del retiro, todo el pueblo se congregó para la misa de clausura, esperando verlas salir, renovadas en su fe. Pero sus asientos en la primera fila permanecieron vacíos. La misa terminó, y las puertas del convento no se abrieron. La confusión inicial dio paso a una preocupación controlada. La Madre Superiora Teresa, con su rostro impasible y su voz tranquila, se dirigió a los padres. Les dijo que las chicas habían experimentado una profunda llamada espiritual colectiva. Habían decidido, según ella, entrar en un silencio aún más profundo, una prueba de fe que debíamos respetar. Al principio le creímos. ¿Quiénes éramos nosotros para cuestionar los misteriosos caminos del Señor o la palabra de la Madre Superiora? Así que rezamos con la esperanza de que fuera solo eso, una prueba para ellas y para nosotros. Pero a medida que los días se convertían en semanas, el silencio desde el convento se volvía más pesado, más siniestro. Me encontraba mirando esos muros de piedra, preguntándome, ¿cómo podía un lugar tan lleno de oraciones y cánticos volverse tan absolutamente silencioso? El primer año sin ellas fue un año suspendido en una esperanza febril y desesperada. Organizamos vigilias todas las noches a las puertas del convento. Sosteníamos velas que goteaban cera sobre nuestras manos temblorosas, mientras nuestras voces recitaban rosarios que se perdían en el aire frío de la noche. Yo miraba fijamente las ventanas oscuras del convento, especialmente la que sabía que era del dormitorio de las novicias. Me imaginaba a Isabela allí dentro, tal vez mirando hacia nosotros, unida en oración silenciosa. Era un pensamiento reconfortante, una mentira piadosa que me contaba a mí mismo para poder soportar el peso de su ausencia. Con el tiempo, la historia oficial de la diócesis se consolidó, transmitida a través del Padre Miguel en sus sermones dominicales. Las chicas, nos dijeron, habían aceptado una vocación especial y extremadamente rara. Habían sido transferidas a una orden de clausura en un lugar no revelado, un convento dedicado a la oración perpetua por la salvación del mundo. No habría cartas, ni visitas, ni contacto alguno,
Su sacrificio, nos aseguraron, era un regalo para Dios. Era una historia perfecta, hermética, diseñada para calmar los corazones ansiosos y, sobre todo, para evitar un escándalo que pudiera manchar la reputación del convento y de la diócesis. Se nos pidió que aceptáramos esta explicación con fe, que viéramos su desaparición no como una pérdida, sino como un acto de santidad. Y la mayoría lo hizo, porque era más fácil creer en un milagro que enfrentarse a un abismo de incertidumbre. Los años comenzaron a pasar, marcados por el lento desvanecimiento de la esperanza. Las vigilias nocturnas se convirtieron en misas mensuales y luego en un servicio conmemorativo anual en el aniversario de su entrada al retiro. La vida tenía que continuar. Yo me fui del pueblo. Fui a la universidad en la ciudad para estudiar arquitectura, sumergiéndome en un mundo de planos, ángulos y estructuras de hormigón. Un mundo lógico y predecible, todo lo contrario al misterio insondable que había dejado atrás. Intenté con todas mis fuerzas construir una nueva vida, dejar que el pasado se convirtiera en una cicatriz borrosa. Pero cada vez que volvía a casa para las fiestas o las vacaciones de verano, el convento seguía allí, se alzaba en la colina, una presencia silenciosa y dominante, un monumento de piedra a todo lo que habíamos perdido. Su sombra se cernía sobre el pueblo, un recordatorio constante de las 6 chicas que se habían desvanecido dentro de sus muros. El pueblo mismo envejecía junto con el misterio. Vi a los padres de las chicas en la iglesia o en el mercado. Sus rostros se llenaron de arrugas, pero no eran las arrugas del tiempo, eran surcos tallados por un dolor sordo y perpetuo. Sus sonrisas eran frágiles, sus ojos a menudo perdidos en la distancia, buscando algo que nunca encontrarían. La esperanza inicial se había transformado en una resignación gris y pesada. Por supuesto, con los años, surgieron susurros y rumores. Algunas personas, en la privacidad de sus hogares, especulaban con otras teorías. Decían que las chicas se habían escapado para empezar una nueva vida lejos de la asfixiante piedad de nuestro pueblo. Otros, más siniestros, sugerían que se habían perdido en las montañas durante una caminata secreta y que el convento lo había encubierto para evitar la culpa. La Iglesia, a través del Padre Miguel, desalentaba activamente estas conversaciones. Las llamaba tentaciones contra la fe, susurros del diablo diseñados para sembrar la duda y la discordia en nuestra comunidad. Se nos instaba a rezar por la fortaleza de nuestra fe y a ignorar esas voces maliciosas. Mi propia fe se tambaleaba con cada año que pasaba. Dejé de ir a confesarme porque no sabía qué decir. ¿Cómo podía confesar mis dudas a una institución que exigía una fe ciega en una historia que cada vez me parecía más hueca? Mis oraciones se sentían como palabras lanzadas a un pozo vacío. A veces, cuando mis estudios me llevaban a ciudades costeras, iba a la playa. Me quedaba de pie en la orilla, viendo las olas romper y sintiendo la brisa salada. Y en cada ola, en cada grano de arena, pensaba en Isabela y en su sueño incumplido. La promesa que le hice se había convertido en una espina clavada en mi conciencia, y una pregunta comenzó a formarse en mi mente, una pregunta que me atormentaba en las noches de insomnio. Si la fe nos exigía aceptar una historia que olía a mentira, ¿era realmente fe o era simplemente otra palabra para el miedo? Ahora, 31 años después, estoy de vuelta en el sótano del convento con el rosario de Sofía en mi mano. Su madera fría parece absorber todo el calor de mi palma. Es un objeto físico, real, una contradicción directa a la historia etérea y conveniente que nos contaron. Siento un conflicto desgarrador en mi interior. Por un lado está la lealtad a la memoria de mi pueblo, a la fe frágil de nuestros mayores, a la paz que se construyó sobre ese silencio. Por otro,
Está este objeto, este susurro de madera y metal que exige la verdad. Durante los primeros días no le digo a nadie sobre el descubrimiento. Oculto el rosario en el fondo de mi caja de herramientas, sintiéndome como un ladrón. Cada vez que lo miro, siento el peso de la decisión que tengo que tomar. Continúo con mi trabajo durante el día, supervisando a los obreros, hablando de cemento y vigas de acero. Pero por la noche, cuando el convento queda en silencio, vuelvo al sótano con una linterna. Me siento como un profanador, un arqueólogo de secretos prohibidos. Vuelvo a examinar la cavidad detrás de la piedra suelta. Esta vez soy más meticuloso. Mis dedos exploran cada centímetro del pequeño nicho polvoriento. Y entonces siento algo más. Atascado en una grieta en la parte posterior, casi invisible, hay un pequeño trozo de tela doblado. Lo saco con unas pinzas, mi corazón latiendo con fuerza. Es un pedazo de tela de sarga azul oscuro, el mismo material de los uniformes que usaban las novicias. Al desdoblarlo bajo la luz de mi linterna, veo que tiene manchas oscuras, casi negras. Son rígidas al tacto. Acerco la tela a mi nariz y un olor muy débil, metálico y rancio llega a mí. Es el olor inconfundible de la sangre vieja. El aire se vuelve pesado en mis pulmones. Esto ya no es una corazonada. Esto es una prueba. La reacción de la comunidad a la renovación del convento ya era mixta antes de esto. Algunos, los más jóvenes, lo ven como un paso necesario, una forma de dar nueva vida a un edificio moribundo. Quieren una biblioteca, un centro comunitario, un lugar de reunión, pero para la generación de mis padres es casi una profanación. Ven nuestras herramientas y andamios como una falta de respeto a un lugar sagrado. Decido tantear el terreno. Me acerco al padre Miguel, que ahora es un anciano frágil, con ojos acuosos y manos temblorosas. Lo encuentro en la sacristía, ordenando viejas casullas. Con una voz que intento mantener casual, le menciono que hemos encontrado algunas cosas extrañas en los cimientos, objetos personales antiguos. Su reacción es inmediata y reveladora. Se pone pálido. Sus manos dejan de moverse. Me mira con una expresión de miedo puro. Me dice que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, que la paz de la comunidad es más importante que remover el pasado. Insiste en que la historia oficial es la verdad y que mi imaginación me está jugando una mala pasada. Su miedo me confirma que estoy en el camino correcto. Mi crisis de fe se convierte en una crisis moral. Me siento como un traidor por seguir cavando en el pasado de mi pueblo, pero me sentiría como un cobarde si me detuviera ahora. Esto ya no se trata de Dios o de la Iglesia. Se trata de Ana, Lucía, Carmen, Sofía, Elena e Isabela, 6 chicas jóvenes cuyas vidas fueron borradas y reemplazadas por una historia conveniente. Se lo debo a ellas. Se lo debo a Isabela y a su sueño del océano. La verdad a menudo exige un precio, a veces un precio muy alto. Si estás dispuesto a pagar ese precio conmigo, a seguir este camino oscuro hasta el final, te pido que apoyes nuestro viaje suscribiéndote. Juntos podemos asegurarnos de que ninguna voz sea silenciada para siempre. La pregunta que me persigue ahora es más personal y más dolorosa que antes. Mi búsqueda de la verdad, ¿es un último acto de amor y lealtad hacia Isabela? ¿O es el acto final que destruirá la poca fe y la frágil paz que le quedan a mi hogar? La negación del padre Miguel no me detiene. Al contrario, alimenta mi determinación. Comienzo a ver el convento con otros ojos, no como un arquitecto, sino como un detective. La piedra suelta, el nicho oculto, la reacción del sacerdote, todo apunta a un encubrimiento deliberado. Me doy cuenta de que el muro donde encontramos el nicho no es un simple muro de carga. Al consultar los planos originales del convento, unos documentos centenarios que encontré en el archivo municipal,
descubro una inconsistencia. El plano muestra un pequeño montacargas en esa sección, un elevador manual para subir y bajar comida desde las cocinas al refectorio. Pero en la estructura actual no hay rastro de él. El muro es sólido, o eso parece. Utilizando el pretexto de la seguridad estructural, convenzo a mi capataz de que debemos examinar cuidadosamente todo ese muro. Le digo que temo que haya huecos internos que puedan comprometer la estabilidad del edificio. Es una mentira, pero una necesaria. Empezamos a retirar las piedras con cuidado, una por una, y entonces lo vemos. Detrás de la primera capa de mampostería está el viejo hueco del montacargas, relleno de escombros y ladrillos. Había sido sellado, borrado de la existencia. Un sudor frío me recorre la espalda. Esto no fue una remodelación, fue un entierro. Trabajamos durante horas, retirando los escombros que llenaban el estrecho pozo. Finalmente, llegamos al fondo, a varios metros por debajo del nivel del subsótano. El hueco terminaba en un pequeño y húmedo sótano que no aparecía en ningún plano. Un cuarto secreto con suelo de tierra y paredes de roca viva. El aire que sale de él es viciado y helado. Huele a tierra mojada y a algo más, algo orgánico y descompuesto. Y en el centro de ese sótano oculto encontramos lo que mi alma temía. No había cuerpos. Había 6 pequeñas cajas de madera del tamaño de cofres infantiles dispuestas en una fila ordenada. Y junto a ellas, un baúl más grande, de madera oscura, carcomido por la humedad. Con el corazón en un puño, abrimos el baúl. Estaba lleno de sus pertenencias, pequeños tesoros personales que las familias habían creído perdidos para siempre. Un libro de poemas con flores prensadas entre sus páginas, una colección de conchas marinas, un pañuelo bordado con iniciales y diarios. Varios diarios con tapas de cuero gastado. Encuentro el de Isabela. Su nombre está grabado en la portada con letras torpes y juveniles. Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo abrirlo. Las páginas están húmedas y manchadas, pero la tinta ha resistido. Empiezo a leer y el mundo a mi alrededor se desvanece. La verdad que encuentro en sus páginas es más monstruosa de lo que jamás pude imaginar. La escritura de Isabela, al principio llena de la esperanza y la emoción del retiro, cambia gradualmente. Se vuelve asustada, confusa y luego terriblemente lúcida. El diario revela que la Madre Superiora Teresa había estado usando el retiro como una tapadera. Estaba sometiendo a las chicas a lo que llamaba penitencias privadas con un clérigo de alto rango que estaba de visita desde la diócesis. No eran penitencias, era abuso. Un abuso sistemático, envuelto en el lenguaje retorcido de la purificación espiritual y el sacrificio. Las chicas, al principio confundidas y avergonzadas, empezaron a hablar entre ellas en secreto. Se dieron cuenta de la verdad y planearon denunciarlo. Ana, la mayor y más valiente, intentó pasar una carta a su familia. Fue descubierta. Fue la primera en desaparecer. La Madre Superiora les dijo a las demás que Ana había sufrido un ataque de histeria religiosa y había sido enviada a un sanatorio especial para recuperarse en paz. Luego fue el turno de Lucía, que cuestionó la historia, y después Carmen, una por una. A medida que su miedo se convertía en una silenciosa rebelión, eran llevadas al sótano para sesiones especiales de oración intensiva. Nunca regresaban. El terror y la desesperación de Isabela sangran a través de las últimas páginas. Sabía que ella sería la siguiente. Su última entrada es casi ilegible. Escribió que prefería morir a dejar que le robaran su alma. Pidió a Dios que alguien encontrara la verdad algún día. Junto a los diarios, encontramos un documento que hiela la sangre. Es una copia de una carta oficial del archivo de la diócesis, con fecha de octubre de 1992. En ella, el obispo elogiaba a la Madre Superiora Teresa
por manejar un asunto pastoral delicado con la máxima discreción y piedad, y por guiar a las almas descarriadas de vuelta al camino del arrepentimiento silencioso. No se escaparon, no se unieron a una orden secreta, fueron silenciadas, asesinadas para proteger a un hombre poderoso y la reputación de la Iglesia. La historia oficial fue una mentira construida sobre sus tumbas improvisadas. El mundo se inclina a mi alrededor, la náusea me sube por la garganta. El rostro sonriente de Isabela, su sueño del océano, todo se estrella contra la horrible realidad de este sótano oscuro y maloliente. Lloro, lloro por ella, por todas ellas. Lloro por sus padres, que murieron aferrados a una mentira piadosa. Lloro por mi pueblo, que rezó durante 31 años a un Dios cuya casa se había convertido en una tumba. La verdad no libera, la verdad destruye. Y mientras estoy de rodillas en el suelo de tierra de esa cripta olvidada, solo puedo hacerme una pregunta. ¿Se puede reconstruir una casa una vez que descubres que sus cimientos están hechos de huesos? La revelación es una explosión silenciosa que destroza la paz de nuestro valle. El descubrimiento del sótano y su terrible contenido se convierte en un escándalo nacional. Nuestro pequeño y olvidado pueblo de montaña aparece de repente en todos los noticieros. Periodistas de todo el país descienden sobre nosotros como una plaga, sus cámaras y micrófonos profanando nuestro luto colectivo. La diócesis, enfrentada a una evidencia irrefutable, no puede seguir escondiéndose detrás de muros de silencio. Se ven obligados a actuar. Envían a sus propios investigadores, hombres con trajes oscuros y rostros sombríos que se mueven por el convento con una solemnidad forzada. El sótano se convierte oficialmente en una escena del crimen, acordonada con cinta policial. Los restos de las 6 cajas de madera son exhumados con un cuidado forense que llega 31 años tarde. El análisis confirma lo que los diarios de las chicas ya nos habían gritado. La Madre Superiora Teresa había muerto de causas naturales hacía más de una década, llevándose sus pecados a la tumba. Pero el clérigo, el hombre mencionado con terror en los escritos de Isabela, seguía vivo. Era un monseñor retirado, una figura respetada que vivía plácidamente en una residencia para sacerdotes ancianos en la capital. Su fotografía aparece en los periódicos, un anciano de aspecto benigno con ojos amables. Es arrestado. El juicio es una tormenta mediática que azota a la Iglesia y a nuestra comunidad. Él lo niega todo, por supuesto. Con una calma escalofriante, afirma que las acusaciones son fantasías histéricas de adolescentes problemáticas, una calumnia orquestada para dañar a la Iglesia. Pero los diarios, la carta del obispo, la evidencia forense, todo ello teje una red de la que no puede escapar. Nuestro pueblo se fractura. La verdad nos divide en lugar de unirnos. Algunos, especialmente los más ancianos, se niegan a creerlo. Se aferran a la vieja historia como a un salvavidas, incapaces de aceptar que la institución que ha guiado sus vidas sea capaz de tal monstruosidad. Me acusan de ser un instrumento del diablo, de haber desenterrado una mentira para destruir su fe. Otros sienten una rabia profunda y amarga, una furia dirigida a la Iglesia, al Padre Miguel por su complicidad silenciosa y a ellos mismos por haber sido tan ciegos. La iglesia del convento, que había sido el centro de nuestra existencia, se vacía. Sus bancos de madera ahora acumulan polvo. La Iglesia intenta controlar los daños. Organizan misas de reconciliación y servicios de penitencia. El nuevo obispo visita nuestro pueblo y pronuncia un sermón lleno de disculpas cuidadosamente redactadas. Pide perdón en nombre de la institución, pero sus palabras suenan huecas. Una formalidad legal y burocrática frente a un dolor tan profundo.
Para las pocas familias supervivientes, para los hermanos y hermanas de las chicas que ahora son adultos de mediana edad, es una justicia demasiado amarga y demasiado tardía. Reciben la noticia con una mezcla de validación y un dolor renovado. Finalmente, se celebra un nuevo funeral. 6 pequeños ataúdes blancos son llevados a la iglesia del pueblo, la misma iglesia donde las chicas cantaron en el coro. Todo el pueblo asiste, unidos por fin en un duelo público. El cielo de ese día es de un gris plomizo, y una llovizna fría cae sobre nosotros, como si el propio cielo llorara. Después de que el convento es descontaminado de su horror, el proyecto de renovación continúa, pero con un propósito diferente. Ya nadie quiere un lugar de culto. Se convierte en un centro comunitario laico, una biblioteca y un pequeño museo dedicado a la historia del valle. En la entrada coloco una sencilla placa de bronce. En ella están grabados sus nombres: Ana, Lucía, Carmen, Sofía, Elena, Isabela. Las campanas del convento vuelven a sonar para marcar las horas, pero su sonido ha cambiado para siempre. Ya no es una llamada a la oración, es un tañido fúnebre, un recordatorio perpetuo de lo que sucedió entre esos muros. Las cicatrices que esta verdad ha dejado en nuestra comunidad son profundas y probablemente nunca sanarán del todo. La fe no es un edificio de piedra, es algo que se construye en el corazón. Y los corazones de muchos de nosotros están ahora en ruinas. Miramos a los niños que juegan en la plaza, a una nueva generación que crece sin la sombra opresiva del convento, y nos hacemos una pregunta que resuena en el aire de la montaña. ¿Cómo se puede enseñar el perdón a los hijos cuando los pecados de los padres están grabados en las propias piedras de tu hogar? Han pasado algunos años desde el juicio y la condena del Monseñor. La vida en el pueblo ha encontrado un nuevo tipo de normalidad, una más silenciosa y cautelosa. El antiguo convento es ahora la biblioteca municipal, y es extraño y a la vez hermoso ver a los niños corriendo y riendo en los mismos pasillos donde antes solo se oían susurros y oraciones. A menudo voy y me siento en un banco frente a la placa conmemorativa. Leo sus 6 nombres y pienso en la fragilidad de la inocencia y en el terrible precio del silencio. Mi fe ya no es lo que era. No es la fe ciega e incuestionable de mi juventud. Ahora es algo mucho más personal, más tranquilo y lleno de preguntas. Pero sigue ahí, de alguna forma. La encuentro en el recuerdo de la risa de Isabela, una risa que ni siquiera 30 años de mentiras pudieron borrar por completo. La encuentro en el coraje de sus últimas palabras, en el diario, un acto final de desafío contra la oscuridad. La encuentro en la resistencia silenciosa de mi pueblo. En nuestro dolor compartido hemos encontrado una nueva forma de comunidad. Se ha iniciado una nueva tradición de forma espontánea y sin la guía de ninguna autoridad religiosa. Cada año, en el aniversario de su verdadero funeral, la gente del pueblo sube a la biblioteca y deja una única flor blanca al pie de la placa. No es una ofrenda para la iglesia, ni siquiera para Dios. Es para ellas. Es un símbolo de recuerdo y una promesa silenciosa. Una promesa de que nunca las olvidaremos. Una promesa de que siempre exigiremos responsabilidades a aquellos en el poder. Es nuestra forma de decir que, aunque sus voces fueron silenciadas, su historia ahora nos pertenece a todos. Y mientras miro el pequeño jardín de flores blancas que crece al pie de la placa, me dirijo a ti, que has escuchado esta larga y dolorosa confesión. Te hago una última pregunta para que la lleves contigo. ¿Qué secretos guarda tu propia comunidad y cuál es el verdadero costo de mantener el silencio?